Bueno, analistas consultados el pasado mes de julio, justamente por el Banco de México, recortaron su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana del 1.13 al 0.79% para este 2019. Para conocer su punto de vista, vamos a hacer contacto el día de hoy con Valeria Moy. Ella es directora de México, de este banco, para ver cómo vamos, porque de verdad es un tema que nos compete a todos. Y haya habido algunos contrastes, Max, sobre todo de este tema, donde se dice que la economía, esto por parte del gobierno federal, la economía va en crecimiento, pero los datos específicos dicen otra cosa. Así es. Valeria, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Hola, muy buenos días, encantada. Valeria, buenos días. Valeria, muchísimas gracias. Valeria, a ver, estamos estableciendo estos parámetros, estas condiciones, para no llamarlo recesión, como de alguna manera y en un principio, dadas estas estadísticas y sobre todo estos conceptos, que no se le llame recesión sino desaceleración, pero en el segundo semestre de este primer año de la administración, ¿cuáles son las perspectivas y los proyectos que vemos también de crecimiento económico en nuestro país, sobre todo en materia de inversión privada, pública y también de recuperación de empleos en este sentido? Pues mira, lo que hemos visto hasta el momento, y es únicamente con los datos, incluso los datos oficiales, datos que proporciona el INEGI, datos que proporciona Banco de México o que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que vemos es una profunda desaceleración de la economía mexicana. Podríamos entrar en detalles de si es recesión o es estancamiento, que en realidad no nos llevan a nada, pero cuando la economía está creciendo 0%, recordemos que cuando hablamos de este crecimiento es producción. Si no hay más bienes y servicios, esto representa un freno para toda la actividad económica y para el bienestar de los mexicanos. Quiere decir que no está habiendo más transacciones, no se están creando los suficientes empleos. Ya olvidémonos de la distribución de ese ingreso. Simplemente, si la economía no está creciendo, como lo vimos con esa tasa de crecimiento 0% que tuvo la economía durante el segundo trimestre, esto es una mala noticia para cualquier economía, no es únicamente un tema de México, para cualquier economía no crecer es una mala noticia. Y el tema es qué sigue, ¿no? O sea, hacia dónde vamos en estos momentos el resto del año. Sinceramente, no se ve una mejoría muy notoria en el panorama. Los analistas que consulta Banco de México mes a mes o las principales casas de bolsa, los principales bancos, ya la mayoría traen un estimado de crecimiento para este año por debajo del 1%, o sea, ya estamos hablando de 0.6%, 0.7%, incluso los que rondan el 1% ya se ven como los optimistas, ¿no? Eso es una muy mala noticia. Yo sé que ayer el ingeniero Slim dijo que pues no era relevante crecer un año, pero yo creo que el mismo ingeniero Slim no vería con buenos ojos si sus empresas no crecieran en un año, ¿no? Si llegaran sus propios jefes de administradores, de finanzas, y le dijeran, señor, pues fíjese que este año crecimos 0, pues no creo que les dé un aplauso y les diga, no importa, no pasa nada, ya veremos después qué pasa, ¿no? Yo creo que es importante mantener una senda de crecimiento y México desafortunadamente no está ahí. Lo que hemos visto en los poquititos datos que tenemos de julio no son buenas señales económicas. Mi impresión es que va a haber una ligera recuperación, pero ligera, o sea, no esperemos un crecimiento nada despampanante para este año. Bueno, recordamos a nuestro auditorio que estamos en la línea telefónica con la maestra Valeria Moy, es directora de México. ¿Cómo vamos? Hablamos del pronóstico del crecimiento del país. Valeria, buenos días, te saluda Alma Félix. Los datos que nos da son bastante interesantes, pero en contraste con lo que hemos venido escuchando con las declaraciones de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que la economía del país va en crecimiento, que hay buen futuro para nuestro país. Incluso veíamos en días pasados, esto previo a su próximo informe de gobierno, que él decía que pues no ha habido aumentos en impuestos, que los salarios se han acrecentado salarios para los trabajadores, pero esto nos hace sentir un poco de incertidumbre. Aparentemente el gobierno federal tiene pues otros datos. ¿En qué se están basando para darnos a conocer estas estadísticas? Mira, la verdad es que aquí el gobierno sí tenemos todos los mismos datos porque son los propios datos oficiales. Entonces, por más que digamos, o el presidente diga que hay otros datos, son los mismos. El presidente cuando habla de que los salarios han crecido,
tiene un punto, sí es cierto, sí ha crecido lo que se conoce como la masa salarial. La masa salarial no es otra cosa más que el número de trabajadores por los salarios. Este incremento en la masa salarial se dio principalmente por la subida en el salario mínimo en principios de año, que yo creo que fue una buena cosa. Entonces, esa subida en el salario mínimo jaló al alza algunos otros salarios de la economía, sobre todo en los deciles más bajos de ingreso, que me parece es una buena noticia en términos de bienestar, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, recordemos que este incremento salarial no sabemos si se va a repetir el año que entra, porque fue un incremento, vamos a ponerlo de esta forma, por mandato, ¿no? Fue un incremento en el salario mínimo. Lo que México tiene que buscar es que el salario de todos crezca por razones intrínsecas a la economía. Y esas razones quieren decir, hacen referencia a que la economía está creciendo. Y cuando la economía está creciendo, pues se generan más empleos, la gente empieza a consumir más, los salarios empiezan a crecer de forma estructural. Yo creo que México tiene un gran potencial de crecimiento. Creo que México tiene mucho crecimiento hacia dónde aspirar. De hecho, la meta de México, ¿cómo vamos? Es que México crezca al 4,5%. Pero es importante aclarar que el crecimiento no se da solito. Hay que tomar decisiones que impulsen este crecimiento. Y lo que está faltando en este momento específico en México son decisiones que motiven la confianza de los inversionistas, obviamente tanto extranjeros y nacionales, los inversionistas en general, sí, que reactive proyectos de inversión importantes para la economía, como bien lo dijo también ayer el ingeniero Gil. Correcto. Sabemos, y lo dices bien, Valeria, somos un país de toda la vida, y yo no recuerdo en qué momento hemos cambiado esta posición, un país emergente en vías de desarrollo, sobre todo en vías económicos. Tenemos, sí, muchas posibilidades y tenemos un gran potencial para hacerlo. Pero regresando a este tenor y en medida justamente del plan que se tiene para incrementar los salarios, ya se ha hecho, como tú lo mencionas, poco a poco en los salarios mínimos, con este incremento de la masa salarial, pero también Jonathan Heath ha sido muy claro y ha dicho, no nos demos un balazo en el pie, son sus palabras textuales, para tratar de contemplar una metodología y que no se rebase también este promedio y que además la economía tenga certidumbre. ¿Cómo generarán entonces este procedimiento, esta metodología, para que los salarios, no solamente de esta masa salarial, de estos incrementos en el salario mínimo crezcan, sino en general en la población laboralmente activa? Mira, lo que sucedió con el salario mínimo es muy interesante, pero no se puede repetir año con año, ¿no? O sea, yo creo que el salario mínimo necesitaba un ajuste importante porque sí estaba muy deprimido, durante muchos años no había subido. Me parece importante que se haya hecho y me parece que todavía aguanta un par de incrementos importantes sin que se traduzca esto en inflación. Pero en efecto, la dinámica de creación de salarios va más allá. O sea, no podemos estar subiendo salarios únicamente porque se sube el salario mínimo. Necesitamos tener otra dinámica estructural. Y la dinámica estructural creo que va, en términos generales, por apoyar al sur. O sea, creo que el sur del país, porque si vemos la dinámica del país, el norte y el centro se comporta súper distinto que el sur. Hace cuenta que tenemos dos países distintos. Definitivo, sí. El sur está profundamente rezagado y creo que el sur, si logramos que el sur mejore la senda de crecimiento que trae, o de decrecimiento, porque hay estados que llevan decreciendo durante durante años, pues, eso, o sea, adoptar al sur de energía, por ejemplo, pues va a poder ayudar el tema de los ductos que se liberó ayer. Dotar al sur de energía, mejorar el Estado de Derecho, mejorar el capital humano. La única forma de hacer eso es con mejor educación. Si hacemos esas cosas, vamos a lograr que el sur se reactive, aunque sea un poco a poco. Y esto representaría una mejoría importante para todo el país y sobre todo para la gente que vive ahí. Pero mi punto es, esto no pasa solo. Esto se tienen que tomar decisiones y son decisiones que a veces no son fáciles y que a veces son duras y que a veces quizás en esta administración implicarían dar marcha atrás con caprichos o decisiones caprichosas que se han tomado en otro momento. Correcto. Valeria Moy, muchísimas gracias por darnos claridad y por darle seguimiento a este tema que es tan importante, sobre todo en los empleos, y además también la posibilidad de que con base en estas medidas, en esta metodología, sí se pueda crecer no solamente económicamente, sino además con la generación de empleos en nuestro país. Valeria Moy, directora de México, ¿cómo vamos? Muchísimas gracias y buenos días. Estaremos en contacto. Al contrario, que tengan un buen día. Buen día. Un abrazo. Un abrazo.